en las brumosas tierras de Asgard, donde los picos de los palacios dorados se alzaban hacia los cielos infinitos y los dioses caminaban con la majestuosidad de quienes creían ser eternos, existía una figura que desafiaba toda lógica y moral. Su nombre era Loki, el dios de las mentiras, el maestro del engaño, el tejedor de tramas tan intrincadas que incluso los más sabios de los Aesir caían en sus redes. Pero, ¿quién era realmente Loki? ¿Un villano? ¿Un héroe? ¿O simplemente un reflejo de la naturaleza caótica del universo? La historia de Loki no es solo una serie de traiciones y mentiras, es un viaje a través de la psique de un ser que desafió las normas, que jugó con el destino de los 9 reinos como si fueran piezas en un tablero de ajedrez, intrínsecamente malvada, o había algo más, algo oculto en las sombras de su pasado, que lo llevó a convertirse en el dios de las mentiras. Esta es la historia oculta de Loki, una historia que no solo narra sus traiciones, sino que también explora las razones detrás de sus actos, las consecuencias de sus decisiones y el impacto que tuvo en el destino de los dioses y los mortales. Por igual, prepárate para adentrarte en un relato lleno de intriga, donde cada giro te dejará preguntándote, ¿quién es realmente Loki? El hijo de los gigantes Loki no nació en Asgard. Su origen se remonta a las heladas tierras de Jotunheim, el reino de los gigantes, donde el frío cortaba como cuchillos y el viento aullaba como un lobo hambriento. Hijo del gigante Farbauti, un ser temido por su ferocidad, y de Laufey, una giganta de belleza enigmática, Loki fue desde su nacimiento un ser diferente. Mientras otros gigantes se enorgullecían de su fuerza bruta, Loki destacaba por su astucia y su capacidad para manipular a quienes lo rodeaban. Sin embargo, su vida en Jotunheim no fue fácil. Los gigantes lo veían como un extraño, un ser demasiado pequeño y débil para ser uno de ellos. Fue esta sensación de no pertenecer lo que llevó a Loki a buscar su lugar en otro mundo. Y así, cuando Odín, el rey de los dioses, lo encontró, durante una de sus incursiones en Jotunheim, Loki vio una oportunidad. Odín, con su mirada penetrante y su sabiduría infinita, reconoció el potencial del joven gigante y decidió llevarlo a Asgard como su hijo adoptivo. Pero la adopción de Loki no fue bien recibida por todos. Thor, el dios del trueno y el favorito de los Aesir, vio en Loki una amenaza. Aunque al principio intentó tratarlo como un hermano, pronto comenzó a desconfiar de sus intenciones. Y no estaba equivocado. Loki, a pesar de su aparente lealtad, siempre tuvo un plan oculto, una agenda que solo él conocía. El engaño de las murallas. Una de las primeras grandes traiciones de Loki ocurrió durante la construcción de las murallas de Asgard. Los dioses, conscientes de la necesidad de proteger su reino de las invasiones de los gigantes, decidieron construir una muralla impenetrable. Fue entonces cuando un gigante constructor se presentó ante ellos, ofreciendo completar la obra en un tiempo récord a cambio de la mano de la diosa Freyja, así como del sol y la luna. Los dioses, desesperados por proteger su hogar, estuvieron tentados a aceptar la oferta. Pero Loki, siempre astuto, intervino. ¿Por qué no aceptamos su trato?, sugirió con una sonrisa en los labios. Pero con una condición: no puede recibir ayuda de nadie. Si lo hace, el trato queda anulado. Los dioses, confiando en la palabra de Loki, aceptaron. Sin embargo, el gigante tenía un as bajo la manga. Su caballo, Svadilfari, era capaz de realizar el trabajo de 100 hombres. Pronto, las murallas comenzaron a levantarse a un ritmo alarmante, y los dioses se dieron cuenta de que el gigante cumpliría su parte del trato. Fue entonces cuando Loki decidió actuar. Transformándose en una yegua, sedujo a Svadilfari y lo alejó de su dueño. El gigante, incapaz de completar la obra a tiempo, fue asesinado por Thor en un arrebato de ira. Pero el resultado de la traición de Loki no fue solo la salvación de Asgard, también fue el nacimiento de Sleipnir, el caballo de 8 patas que se convertiría en la montura de Odín. La caída de Balder. La traición más famosa de Loki fue su papel en la muerte de Balder, el dios de la luz y la pureza. Balder, amado por todos los dioses, había sido profetizado como el salvador de Asgard durante el Ragnarok. Sin embargo, Loki, celoso de la adoración que recibía Balder,
decidió orquestar su caída, durante una celebración en la que los dioses se divertían lanzando objetos a Balder, quien era invulnerable a todo daño gracias a los juramentos de todas las cosas. En el mundo, Loki descubrió una debilidad el muérdago, una planta tan insignificante que nadie había pensado en incluirla en los juramentos. Disfrazado, Loki se acercó al ciego Odd y le entregó una rama de muérdago. ¿Por qué no te unes a la diversión?, le susurró al oído. Odd, confiando en la voz desconocida, lanzó la rama hacia Balder. El resultado fue catastrófico, Balder cayó muerto al instante, y el dolor de los dioses fue inmenso. La ira de los Aesir no se hizo esperar. Loki fue capturado y castigado de la manera más cruel, atado con las entrañas de su propio hijo, con una serpiente goteando veneno sobre su rostro. Pero, incluso en su sufrimiento, Loki no dejó de sonreír. Sabía que su venganza no había terminado. El Ragnarka y la traición final. El Ragnarka, el fin del mundo, fue el escenario de la traición final de Loki. Liberado de sus ataduras, el dios de las mentiras se unió a las fuerzas del caos, los gigantes de fuego, el lobo Fenrir y la serpiente Jormungandr. Juntos, marcharon hacia Asgard para enfrentarse a los dioses en una batalla épica. Aunque Loki y sus aliados fueron derrotados, su legado de engaño y traición perduró. El Ragnarka no solo marcó el fin de una era, sino también el comienzo de una nueva, y en esa nueva era, el nombre de Loki siguió siendo sinónimo de caos y destrucción. El legado de Loki. La historia de Loki es una compleja mezcla de astucia, traición y redención. Aunque sus acciones a menudo llevaron al caos y la destrucción, también jugó un papel crucial en la creación de algunos de los elementos más icónicos de la mitología nórdica. Su capacidad para cambiar de forma y manipular situaciones lo convirtió en una figura fascinante y enigmática, cuya historia continúa capturando la imaginación de quienes la escuchan. En resumen, Loki, el dios de las mentiras, es una figura compleja y multifacética cuya historia está llena de intrigas y traiciones. Su legado perdura como un recordatorio de que, en el mundo de los dioses y los mortales, el engaño y la astucia pueden ser armas poderosas, pero también peligrosas. La historia oculta de Loki nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, y sobre cómo las acciones de un individuo pueden tener consecuencias que trascienden el tiempo y el espacio. El regreso de Loki. Aunque el Ragnarka marcó el fin de muchos dioses, algunos creen que Loki no pereció en la batalla final. Según las leyendas, su espíritu sobrevivió, vagando por los 9 reinos en busca de una nueva oportunidad. Algunos dicen que se esconde en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar y sembrar el caos una vez más. La redención de Loki. En algunas versiones de la historia, Loki no es solo un villano, sino también un ser que busca redención. Aunque sus acciones causaron gran dolor, también hay quienes creen que sus motivaciones eran más complejas de lo que parecía. Quizás, en el fondo, Loki solo buscaba ser aceptado, encontrar un lugar donde pertenecer. El misterio de Loki. La historia de Loki es un recordatorio de que las personas y los dioses no son simplemente buenos o malos. Son seres complejos, llenos de contradicciones y matices. Loki, el dios de las mentiras, es quizás el mejor ejemplo de esto. Su legado perdura, no solo como un símbolo de caos, sino también como un recordatorio de que, en el mundo de los dioses y los mortales, la verdad y la mentira a menudo se entrelazan de maneras inesperadas.